Hola, hola, hola. Estamos aquí en desacuerdo con Olvin Valentín desde la distancia y Vanessa Santo Domingo en un día especial de madres. Tenemos un episodio un tanto distinto y yo creo que vamos a tener unas historias bastante interesantes que nos van a estar contando con nuestras invitadas, Cieny Rodríguez y Marisol de Siempre es Lunes. Marisol, ¿cuál es tu apellido? Hernández. Hernández. Muy bien. Porque te dije Marisol así peladita, pero es que el Siempre es Lunes como que se nos queda pegado y no es siempre domingo. Pues mira, muchas gracias por estar con nosotros. Olvin intentó conectarse con nosotros en el día de hoy. Está atendiendo unos asuntos con su madre, especialmente en estos días de las madres. Y intentamos que estuviéramos todos juntos hoy. Así que hoy me toca solita, a pesar de que preparamos este programa juntos para ustedes. Vamos a ver qué nos sale. Yo creo que voy a tener buena ayuda hoy. Claro que sí. Sí. Dale, sí, claro que sí. Mira, pues vamos a empezar con Cieny. Cieny, cuéntanos un poquito de ti en unos breves minutos y obviamente cuántos hijos tienes. Pues mira, yo soy oriunda de Ponce, pero me declaro yaucana. A los 3 días soy de esas personas que en Yauco no había hospital y nació en Ponce. Ok. Así que soy la mayor de 4 hermanos y tengo 2 hijos. Uno de 36 años que no es mío, es hijo de crianza, pero pues desde los 12 años está conmigo, así que lo amo y lo adoro, ya está casado. Y tengo otro de 19 que me hizo madre vía mecanismo de adopción, pero ha sido la bendición más grande que me ha regalado la vida. Así que he trabajado en el sector sin fines de lucro, en el gobierno, pero me place servir y yo creo que Dios ha sido bien bueno conmigo y me ha dado muchísimas experiencias gratificantes y espectaculares. Como algunos de ustedes recuerdan, Cieny fue nuestra secretaria de la familia en los pasados 2 años. 2 años. Me imagino que nos vas a tener anécdotas bastante interesantes de cómo combinaba esas funciones de secretaria de familia Sí. con ser madre. Definitivamente. Marisol, y cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, yo nací en Atorrey, pero me crié en Morovis. Me considero de Morovis. Yo soy podcastera, pero también soy publicista y ahora también soy locutora. Muy bien. Tengo un nene ya no es tan nene de 19, para mí es mi bebé de 19 años. Pero ustedes las dos están al otro lado, yo estoy empezando. Sí. Y los 19 no son fáciles. No. De hecho, desde lo que es la adolescencia es bastante retante, aunque yo no me puedo quejar de mi nene, me ha salido buenísimo. Pues tengo a mi nene de 19 años, tengo a mi hijastra que ahora se va a mudar con nosotros porque la aceptaron en la UPI y ella vive en Orlando y va a ir a vivir con nosotros, ella es hija de mi esposo Alexis. La mejor universidad. Sí, y mi perrita Botines, que no sé si cuenta como... Sí. Yo tengo una hija de 11 años, más tengo mis 2 perritas que para mí son mis nenas también. Claro. Mi hija habla de sus hermanas. Y el otro día una mamá en la escuela me preguntó, pero es que, ¿cómo que Victoria es única? Porque es que ella habla de 2 hermanas y no es que no son hermanas, son 2 perras. Bastante salvajes, así que no son niñas. Mira, pero entonces tú dices que ahora estás en la locución. Tienes un programa de radio. Yo estoy en el barrio 94, eso es en la nueva 94, con mi esposo, con Alexis y con José Valiente, que él está con Alexis en la hora machorra. Es un súper grupo ahí que ustedes tienen, bien interesante. Yo me he reído muchísimo, aunque ustedes no lo crean. A mí me gusta ver la hora machorra y siempre el lunes. Lo digo hasta con vergüenza. Sí, es a que mí me van a pelar después de haber dicho esto. Lo que pasa es que la hora machorra, yo me he dado cuenta, la gente que escucha siempre el lunes te lo dice así, normal. Como casi, yo escucho siempre el lunes, pero la gente de la hora machorra se parecen al Fight Club. y entonces es como que, machorro o machorra. Me río mucho. Pero lo dicen así como que por lo bajo. Se lo dicen a mi esposo, como que yo soy machorra. Miren, cuéntame, ustedes ya me dicen que tienen hijos de 19 años. Yo pienso que eso tiene que ser un reto brutal y que ya ustedes han pasado la seca y la meca. Cuéntenme, empezando por Cieny, ¿cómo empezó esta aventura tuya de ser madre mediante la adopción? Mira, yo comencé como hogar de crianza, pero llegó este niño en un momento dado, yo digo, Dios lo tenía destinado para mí, porque me dicen, ve, necesitamos que cuides a este niño por lo menos una semana, ¿verdad? Lo que las familiares gestionan.
La cuestión es que yo llegué al hospital, ese chamaquito hizo así y me miró y se rió y yo llegué a mi casa diciendo, olvídate que esto es para el resto de vida. ¿Pero qué edad tenía tu nene? 35 días. Ay, era un bebé. Sí, pero obviamente era para un periodo transitorio, ¿verdad? De 2, 3 semanas, pero cuando Dios obra, yo tengo que decir que esto es un testimonio, ¿sabes? Este era mi hijo, estaba guardando por mí y fue vía hogar de crianza y al año ya había sido adoptado, o sea, fue una experiencia grandiosa. Tuve unos abogados excelentísimos también. Sí, es una falacia esto de que el proceso de adopción es bien lento. Mira, lo que ocurre en Puerto Rico ahora mismo, específicamente con la adopción, es que hay muy pocos niños para ser adoptados. Lo que hay son niños ya mayores de 6, 7 años y las personas que van a adoptar generalmente lo que están pidiendo o lo que piden niños pequeños. Así que no es que sea un proceso lento, es que sencillamente cuando se hacen los macheos hay más padres adoptantes que niños liberados de patria potestad. Así que eso es lo que ocurre en Puerto Rico ahora mismo, que cuando se habla de que vamos a agilizar procesos de adopción, oye, tú puedes agilizarlo todo lo que quieras, pero si debido a las circunstancias no hay menores, pues, ¿verdad? Hay dos cosas que pueden decir, o que se está trabajando y las familias están haciendo lo que tienen que hacer para conservar a sus hijos, o que, pues, que qué bueno. Exacto, exacto. Así que, nada, pero sí es una falacia. Ok, ¿y cómo uno le cuenta a un hijo, fuiste adoptado? ¿Cómo se da esa relación en ese momento? ¿Cómo uno se anima a contarle? ¿Esperaste a cierta edad? ¿Siempre le hablaste de cuál fue el proceso? Mira, uno tiene que ir a tenor con las preguntas que va haciendo el niño y nunca mentirle. Y siempre ajustarse a las preguntas, ¿verdad?, que ellos van haciendo y ajustarse a la edad. Un día mi nene preguntó, oye, ¿de qué barriga yo nací? Obviamente nunca había visto. Y ese día, pues yo cogí, nos sentamos, nos fuimos a comer y se le explicó. Se le explicó de la mejor manera posible, en el sentido de, mira, y esto es una realidad, ¿verdad? Yo siempre le había pedido a Dios tener un hijo. Pues eso mismo le dije, mira, yo no te pude tener en mi barriga, papá Dios te puso en otra barriga, asegurándose que de esa barriga vas a llegar a mí. Santo y bueno. Es un tema complicado, pero hay que hablarlo. Después de eso me preguntó, ¿y yo tengo más hermanos? Sí, tú tienes, obviamente, el hermano grande que ya yo le dije, que aunque son hermanos de crianza, no son hermanos de sangre, pero se aman, se adoran y ¿verdad? Y le dije, sí, tienes otra hermana. Cuando el día que tú quieras conocer a esa otra hermana, yo la voy a buscar. Y así ha sido y mantiene relación con su hermana. ¿Qué edad tenía el nene cuando pudo comprender lo que La primera pregunta que yo recuerdo que casi yo me muero cuando me la hizo, porque estaba en el asiento de atrás. Ay, eso dice todas las preguntas difíciles. Sí, imagínate, así que eso quiere decir que tenía todavía el car seat de este booster, tendría 4 o 5 años. Wow. Y se celebró, entonces cuando se le dijo, pues empezamos a celebrar en el colegio el día de la adopción, que era el día de su segundo cumpleaños. Y afortunadamente estábamos en una escuela que lo trabajó y es una celebración. Qué chévere, qué chévere. Y es un muchacho espectacular. Te tengo que decir, obviamente con todas las complejidades de los 19 años y la música y todas las cuestiones, pero realmente tengo que decir que una bendición. Marisol, ¿y cómo te enteraste que tú estabas embarazada? Cuéntame ese proceso. Porque yo creo que todas tenemos una historia pues mira, interesante. Yo quedé embarazada a los 25 años. Ya yo pues, tenía mi bachillerato, tenía mi trabajo full time, mi plan médico, gracias a Dios lo tenía. Ahí yo, obviamente, mi hijo no fue planificado, fue un ups. Él lo sabe, by the way. Y yo vivía con, su papá y yo nunca nos casamos, pero sí, ya vivíamos juntos. Y pues nada, yo recuerdo que recién un amigo mío nos había ofrecido un perrito
y no, yo no pude bregar con el perrito. Y yo me acuerdo que, ¿sabes? Yo se lo devolví y me acuerdo que le dije yo cuando me entero que estoy embarazada, yo le decía al papá de mi nene, si yo no pude bregar con un perro, ¿cómo yo voy a bregar con un bebé? Yo estaba bien, bien, bien asustada porque yo había sido una persona bien, o sea, yo apenas, y lo digo, ¿verdad? Con toda la honestidad del mundo, yo apenas me sabía cuidar a mí. Yo tuve un ángel de la guarda que trabajó overtime durante mucho tiempo. Así que, nada, después que me pasó todo ese susto, yo dije, no, espérate, las cosas cambiaron. ¿Y te enteraste bien temprano en el embarazo o más tarde? Bien tempranito, porque gracias a Dios yo soy regular, bien regular, y me enteré, gracias a Dios que me enteré bien rápido, porque para ese tiempo yo jangueaba bastante. Y yo pues obviamente pues inmediatamente tumbo el jangueo, tumbo todo eso y me dediqué a, ¿verdad? A ese embarazo. Y mi hijo llegó en un momento en que lo que me dio fue dirección. Yo digo que mi hijo es una brújula en mi vida. O sea, tan pronto yo me entero que estoy embarazada, que pasó, ¿verdad? El susto de Dios mío, tengo una vida que depende de mí y yo no sé ni depender yo misma de la mía. A decir, ok, shit got real. Tienes ahora que de ahora en adelante tienes que tomar tu carrera súper en serio. Porque tú tienes ahora una criatura por la que tú tienes que velar. Y es tu responsabilidad y tú no puedes esperar ni por papá, ni por abuela, ni por nadie. Y desde ese día tomé mi carrera bien en serio, empecé a meter mano. Tan pronto yo llego de la maternidad, me dicen que mi contrato no me lo van a renovar. Así que me quedo sin trabajo con mi bebé de 2 meses. No, mentira, tenía más, porque están los meses de la maternidad. Él tenía 4 meses cuando yo me quedo sin trabajo. Pero gracias a Dios lo que estuve fue un mes sin trabajo. Entro a trabajar en una agencia de relaciones públicas y yo me acuerdo que yo tomé tan en serio, o sea, yo tomé ese papel de proveedora de mi hijo tan en serio que yo fui de las pocas personas de mi edad que no tuvo MySpace. Porque yo dije, no. Sí, Yo sí. yo no quiero distracciones en mi vida, yo tengo que darlo todo en este trabajo porque ese niño depende de mí. Y desde ese momento mi carrera profesional se convirtió en qué es lo que yo puedo hacer o qué trabajos yo voy a aceptar pensando en el bienestar de mi hijo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también, ¿verdad?, de tener tiempo para él, que para mí eso era súper importante. Y pues nada, él me dio dirección y yo digo que si él no hubiese llegado a mi vida, yo no sé dónde estaría, ¿verdad? Pero donde estoy no Por lo sería. menos hubieses tenido una vida inmadura por más tiempo. Por más tiempo, Si definitivamente. hubieras estado más en la calle un ratito, sí, un sí, chipito sí. más. Y la próxima pregunta era cómo la maternidad cambió tu vida, pero ya tú nos dijiste que la cambió dramáticamente. En el caso tuyo, sin cómo la cambió. Totalmente, totalmente. Yo realmente siempre pensaba, ¿verdad? Y era bien aventurera. Yo te tengo que decir que obviamente yo me crié en los campos de Yauco y yo era de los que si me tenía que tirar de un puente para el río me tiraba. Entonces todo lo comencé a pensar ya de una manera mucho más seria. Cada paso que se daba era un paso más pensando en el bienestar del menor. Obviamente en que se sintiera que tenía un entorno estable, una familia, mis papás con él, o sea, es su único nieto varón, ¿verdad? Y cuando yo hablo de mi hijo porque es mi hijo y generalmente le gusta a la gente pues definirlo y ponerle, ¿verdad? La línea de adoptado, no adoptado. Mira, al final cuando uno tiene una criatura al que llamas hijo, ya no hay apellidos que Exacto. valgan. Tú sabes, son diferentes mecanismos de llegar a la maternidad, pero con eso viene la responsabilidad, porque para mí era una responsabilidad doble, ¿verdad? Este niño llegó a mis manos de la manera en que llegó eh, y, y la línea, y cuando hablan de que las familias nacen del corazón, ¿verdad? Que ese hijo nace del corazón y es un lazo tan fuerte como la sangre, porque dicen que la sangre pesa más que el agua. La realidad es que cuando alguien nace de tu corazón, no hay manera que se arranque. A veces tú ves relaciones
que donde hay sangre envuelta y son relaciones totalmente superfluas. Y la realidad es que yo creo que desde la parte espiritual hasta la parte profesional fueron impactadas por la llegada de mi hijo. ¿La paciencia a ustedes les cambió? Ay, pero por completo. Antes Bien duro. explotaba, yo no sé, antes yo podía explotar por lo que fuera bien rápido. Y de repente cuando soy madre, tienes que pensar las cosas tantas veces. Ujú. ¿Les pasa lo mismo? Claro, y de hecho, yo hace poco no, en un momento dado, Alex y yo tuvimos la conversación, mi esposo, de cómo a nosotros nos criaron versus cómo Tú me hemos estás robando las criado. preguntas, porque la próxima pregunta que viene es, ¿qué cosas hacía tu mamá o tu abuela que jamás y nunca tú pensarías que le ibas a hacer como madre y la estás haciendo? Ok, pues la paciencia primero. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó a desarrollar paciencia fue ayudarlo en sus asignaciones de kinder. Porque luego, en primer grado, pues afortunadamente, un momento dado tuvimos que vivir con mi mamá. Y pues mi mamá es maestra jubilada, así que mami se espectacular. convirtió en su tutora de asignaciones supervisada. Pero kindergarten me tocó a mí. Y en la cantidad del colegio donde él estaba en ese momento, la cantidad de tareas que le daban era absurda. Yo decía, ¿por qué a un niño, si en kinder yo lo que hacía era jugar? Ajá. Pero el kinder de ahora no es el kinder mío. En el kinder los bultos pesan ahora. Sí, terrible. Pesan, Bendito. ¿sabes? Porque hay libros y Sí, es cuando complicado. yo recuerdo que mi bultito de kinder era una cosita así yo no sé si era de Rainbow Bright o algo así. Hoy en día no se puede, o sea, hoy en día es el Zuca o el Toto o whatever, porque es demasiado. Pero sí ese momento en que yo estuve haciendo tareas con él, explicándole las cosas, porque a los niños, yo pasé por una separación, ¿verdad? Y el explicarle, o sea, de su papá, el explicarle eso ¿verdad? A un niño, explicarle las cosas no es fácil, requiere mucha paciencia, ¿verdad? Ese proceso específicamente, yo desarrollé mucha paciencia durante ese tiempo. Pero algo que ustedes digan que se quejaban de sus papás que lo hicieran y jamás y nunca pensaron que lo iban a repetir. Porque yo hay veces que me veo reflejada en mi madre completamente. Y me da risa, porque es que de verdad que... Cuéntame, Dini, porque tú te estás riendo. Mira, lo que pasa es que mi mamá también fue maestra retirada. Y yo siempre recuerdo que mami, nosotros éramos 4 hermanos, y mami siempre nos decía, como a mí me vengan a dar quejas en la escuela, es que yo voy a ir donde los maestros, porque si ya yo le dije que si le tienen que alar la oreja, le alen la oreja. Entonces cuando me tocó a mí del lado acá, el mío, ¿sabes? Ahorita hablábamos fuera de cámara lo que es ser ADHD, ¿verdad? Ujú. Pues tú sabes, uno bregar, yo ahora reacciono y en casa los 4 teníamos déficit de atención y hiperactividad y hacíamos 10 cosas a la vez y para concentrarnos. Y yo recuerdo cuando mi hijo empezó la escuela que no se podía concentrar, entonces yo empezaba como que, pero nene, concéntrate, pero nene. Y realmente lo que hacía, decía, espérate, ¿qué era lo que hacía mami? Ok, nos dejaba escuchar el televisor mientras hacíamos las asignaciones tirados en el piso del family. Entonces trataba de emularla, porque mi mamá tenía mucha paciencia, pero también cuando perdía la paciencia, las verbalizaciones, pues... pero Ay, Dios mío, entonces, es que no las podemos decir no, aquí. no. Hay muchas cosas que hemos repetido. Pero Sí. a mí es el que, y me parece hasta ridículo decirlo, pero es que se me escapa. Si está lloviendo y la nena se está mojando, de repente yo digo, Victoria, no te mojes que te vas a enfermar. Y entonces tú dices, pero es que no se va a enfermar de mojarse. Sí. Pero es la costumbre, uno repetir ciertas Y el cosas. sereno. El sereno. El otro día yo vi un reel que yo estaba muerta a la risa. Que viene y le dice este papá a los nenes, mira, ten cuidado que por ahí viene el sereno. Y los nenes se paran con una persa buscando el sereno. ¿Pero qué es el sereno? ¿De dónde viene? Sí. Sí, no, Pero hay muchas cosas. sí. Y cuidadito que la maestra venga a darme queja. Este, Cuidadito, porque sí. es que vamos a tener un problema y te voy a castigar. Y yo decía, Dios mío, me escucho como Nilda Cruz. Soy la misma.
¿cómo eso va a ser? Yo dije que nunca iba a ser así. Pues a mí, yo también lo hice y mi hijo lo supo desde el principio. Yo se lo dejé saber que yo no soy la típica mamá que va a ir de las de ahora, porque las mamás de antes no eran así. Las mamás de ahora son medio Yo no, changuitas, ¿verdad? yo no iba a ir a donde ningún maestro a llorarle por una nota de él, que si él se colgó en la clase, se colgó en la clase y la tienes que repetir. O sacaste la nota que sacaste, yo no voy a ir a rogarle a ningún maestro por una nota. Yo no voy a ir a defenderte siempre y cuando, o sea, si es algo que no fue tu culpa, pues sí, pero si es algo en lo que tú tienes la culpa, Resuélvelo. yo no voy a ir a defenderte con la maestra ni con nadie. Pero él, gracias a Dios, nunca me dio problema. Más O sea, que allá tú de, criaste a la antigua. Como nos criaron a bueno, nosotros. excepto la parte del pan pan. Yo nunca le he pegado, nunca le pegué a mi hijo, nunca. Sí lo castigaba. Yo una vez yo recuerdo que estábamos en Walmart y yo no sé de qué él se antojó, pero yo no se lo iba a comprar. Yo creo que todos lo hemos vivido. Y entonces yo lo Y se llevaba. tiró al piso, no se tiró al piso. No, porque yo lo que hacía era que yo lo montaba en el carrito, pero como ya no cabía en la parte de los bebés, yo lo montaba acá, yo seguía echando las cosas ahí. Y yo fui por todo Walmart con él gritando por los pasillos y la gente me miraba y yo, no te lo voy a comprar. Y yo seguía haciendo mi compra normal hasta que... A mi nena le decimos que es un episodio del Exorcista. Porque cuando le daba, ese que tú dices que se tiran al piso en la juguetería o en la farmacia, el exorcismo de Victoria era a otro nivel. A otro nivel, uno lo deja, pero yo te voy a decir algo, tú sabes, si esa etapa en que comienzan a desarrollarse en la escuela y lo mismo, yo admito, generalmente mi trabajo siempre ha sido bastante, consume bastante, así que yo quería llegar a casa a realmente tener tiempo de calidad. Ujú. Así que, ¿qué terminaba haciendo? Pagando las tutorías. ¿Ves? ¿Sabes? Porque la realidad es que era la manera más práctica y efectiva de yo no perder mi paciencia, porque pues realmente maestra no soy. Yo No, admiro claro. mucho a los maestros, pero ese no puedo ser yo. Pero también tengo que decir que el poder ir a cada actividad para mí era bien importante. Pero si para mí era importante, para mi hijo lo era más. Anécdota. Ay, no me digas eso porque a mí me entra el cargo de conciencia No, aquí. escúchate esto, para que entonces te entre el cargo y no lo vuelvas a repetir Y nunca Andrómeda, más. no me mires así, porque te quedas viendo tú y yo la mía a veces se la suelto a Andrómeda. Échale el ojo. Siempre recuerdo su primer field day. En su primer field day hubo una actividad, yo trabajaba en el gobierno en aquel momento, y hubo una actividad que yo tenía que ir a Guayama a las 3 de la mañana. Se iba a estar llevando a cabo, ¿verdad?, un operativo. Tenía que regresar de Guayama, el field day comenzaba a las 9 de la mañana. Yo llegué a las 10 de la mañana, todavía se me aguan los ojos. Te voy a decir por qué. Llegué a las 10 de la mañana. Mi hijo toda la vida me ha reclamado que yo no fui a su primer field day. Y yo siempre dije, pero si yo estaba ahí, tú me viste. Y me dicen, tú no me viste desfilar. El desfilar y no verme en esa grada, a pesar de que llegué contra viento y marea, y entonces son cosas que a mí se me quedaron. Y yo te puedo decir, el único evento en su vida que llegué tarde. No que no fui, que llegué tarde. De esa no volví a pasar. Sí, porque uno aprende. A mí me pasó con un field day también, que yo empecé a trabajar había empezado a trabajar en una agencia de publicidad y no llevaba mucho tiempo y me dio como que cosa, dije, estoy empezando aquí, no llevaba ni 2 meses yo creo y ya voy a faltar entonces yo digo, hablé con el papá del nene. Le dije, pues mira, por favor, ve tú en mi lugar porque yo siempre voy a todo, cúbreme en esta. El tipo llegó tardísimo y me lo cuenta, gracias a Dios que mi prima tenía a los nenes de ella en ese mismo colegio y el hecho de que por lo menos estuviese ella de la familia a mí me dio tanto cargo de conciencia. Yo dije, no, yo puedo haber empezado ayer en mi trabajo, que yo a un field day no vuelvo a faltar. Yo estuve yendo hasta 4º año, que él era un manganzón.
Y estuve yendo al field day a verlo a él desfilar y aunque después me iba con Kenia, con la trainer de Mimi, nos íbamos porque el nene de ella también estudiaba en el colegio. Andrómeda. Aquí es Andrómeda. Mimi. Eso es otro cuento de otro día. Mire, ¿qué momentos difíciles? No momentos difíciles, déjame escoger las palabras correctas. ¿Cuál ha sido el momento que ustedes dicen, cómo puedo balancear mi vida profesional con la vida de mi hijo? No es con tu vida personal, porque es que para mí que correr la vida del hijo es bien distinto a lo que es la vida personal. ¿Cómo se logra balancear? Porque yo no puedo juzgar a nadie. Yo muchas veces no pude llevar ese balance en los 4 años que mi vida fue el caos. Pero, ¿cuáles momentos ustedes dicen, no, de verdad, aquí no puedo, en algo tengo que quedar mal? ¿Y en cuál voy a quedar mal? Mira, yo creo que, y habiendo tenido 2 años, 7-24, yo creo que sobre todo los procesos de inicio, por ejemplo, a su vida académica y universitaria, fue bien complejo. Bien complejo porque uno, por una cuestión inclusive de seguridad de él, porque pues en mi vida como secretaria hubo momentos interesantes, que inclusive, pues, no me gusta hablarlo, pero sí hubo amenazas contra mi persona. Así que obviamente por protegerlo a él, no fui yo quien lo llevé a esos mis primeros momentos Claro. de universidad. Y a pesar de que iba, pues tenía que o quedarme atrás o sencillamente mi nombre no necesariamente yo hacía que figurara. Y eso es bien complicado. Y eso es lo que a veces la gente no percibe de cuando uno ostenta algún tipo o cargo público. Y era por un asunto de seguridad, pero no dejó de doler. No dejó de doler. Inclusive hubo un momento, un caso bien notorio donde había unos rangers y unas cosas que estaban y había una preocupación. Tú sabes lo que todos los muchachos son locos con los tenis, ¿verdad? Una vez yo lo llevé a hacer una fila, él tenía un yeso de voleibol y lo llevé a hacer una fila de los tenis. Y él pues, tenía ese yeso, pero yo llegué el momento que me puse tan nerviosa, no por mí, Por él. sino por él, porque los que pudieran, estar alrededor de él, pudieran reconocer, ¿verdad? Y lo cuento, y esto yo nunca lo había compartido, así que Vanessa, mira, me tienes aquí compartiendo una intimidad, yo nunca, pero el efecto, yo me tuve que ir al carro y decirle, papá, te tengo que dejar solo, haz la fila, él con sus muletas, pero eso me hizo cuestionarme si valía la pena el servicio, ¿verdad? Hacer lo que yo estaba haciendo, que yo sabía que sí, ¿verdad? Que No, y la que gente uno no lo entiende el sacrificio, que no lo uno entiende. lo hace con el corazón, pero son horas bien largas, bien largas, bien largas. Así que traté de comenzar a dejar los domingos para mi familia. Mínimamente, aunque uno no para de trabajar, pero entonces ya los domingos no habían actividades extracurriculares. O sea, no había, si me llamaban de algo que estaba ocurriendo en la agencia, pues mira, lo resolvemos por teléfono, no esperes que yo esté físicamente. Y trataba entonces de balancear, pero es agotador. Y en tu caso, ¿qué momentos tú has sentido de que tuviste que sacrificar la vida de tu hijo por tu trabajo? Cuando para el tiempo que me tuve que mudar para Morovis con mi mamá, yo trabajaba en el municipio de Bayamón. O sea, yo tenía que viajar de Morovis a Bayamón y de Bayamón a Morovis todos los días. Entonces, ¿qué pasa? En el municipio yo entraba, no me acuerdo si era a las 8:30 o a las 9. La cuestión es que yo tenía que estar en mi carro ya a las 6 de la mañana yéndome de Morovis para poder llegar a tiempo. Y el nene, a mí siempre me ha gustado llevar a mi hijo a la escuela.
es un Yo momento... llevo a mi nena todos los días. Es un momento, y entonces el haber tenido, porque yo empecé llevándolo, él estaba en primer grado, nosotros estuvimos en Morovis, desde que él estuvo en primer grado hasta tercero lo terminó allá, exacto. Y cuando nos mudamos para acá, que Alexis y yo no, nos mudamos juntos, él entró ya a cuarto grado acá, pero primero, segundo y tercero, yo empecé llevándolo al colegio, pero tenía que dejarlo tan temprano que quien único estaba en el colegio era el guardia de seguridad y un nene del salón de él. Y mami me dijo un día, mira, yo lo llevo a la escuela, yo lo llevo al colegio. Y yo, pero mami, es que sí. Y ella me dice, es que lo estás haciendo levantar súper temprano porque él tenía entonces que madrugar conmigo. Claro. Y mami me decía, estás haciéndolo madrugar, son horas de sueño que él no tiene y lo dejas en el colegio, en un colegio casi vacío donde él tiene que esperar 1 hora y media para que llegue todo el mundo y toda la cosa. Me dijo, no te preocupes que yo me hago cargo, vete tranquila tú para el trabajo que yo me hago cargo. Entonces yo sacrifiqué esa parte que a mí me gustaba tanto. Y ese primer día lloraste todo el Sí, camino. baby, Me ajá. imagino, yo sé. Oye, y yo te voy a decir algo. Ahorita le conté de cómo fue que el nene me hizo la primera pregunta. Y es que el periodo en el que uno va en el carro con ellos es tan Se rico. habla todo. Sí, O sea, obviamente ahí es donde él más me saca. Porque es cuando, ¿verdad? claro. A mí me han estamos en dado la- noticias guiando que yo Sí, digo, sí, caramba. sí. A Sí, mí ese también. periodo de transitar de un lugar a otro realmente es donde se da la conversación, donde uno tiene esos periodos de wow moments con Exacto. ellos y lo aprovechan. Así que es nada. Sí, nosotros teníamos incluso los viernes, había una canción que él la detestaba y yo por molestarlo lo ponía y él, ay mami, y después terminó gustándole. Entonces, en un momento dado, cuando a la pandemia perdimos esa tradición de los Sí. viernes ponerle esa canción y cuando lo estaba llevando el último día, el día del último timbre, el famoso último timbre en el colegio, cuando voy llevándolo, era un viernes y le pongo la canción y él, ay mami, bendita. Miren, ¿y cómo es ser madre hoy en día con la influencia de las redes sociales? Y yo quiero que eso me lo contestes tú, porque ustedes también son influencers, ustedes obviamente interactúan, muchos viejitos como yo, pero también hay jóvenes que los ven y los escuchan. Sí, pues mira, él, en el caso de él, la nena, Pau, es más metida en las redes y tú la ves que siempre tiene stories y cosas. Mi nene en redes sociales es un lurker. O sea, es una persona que se dedica a ver todo lo que él sabe, todo lo que está pasando, pero él no publica absolutamente nada. Por lo menos en Instagram. Yo no sé cómo él se comporta, ¿verdad? Porque yo no estoy en Snapchat y el TikTok que tengo es pero no creo. Él no es una persona, él no es de crear contenido eh, pero sí las consume, él está todo el tiempo que a veces yo le digo, mira, despégate de la computadora, vamos a hablar, digo, de la computadora, no, del teléfono. A veces él tiene la computadora haciendo una tarea de la universidad y tiene el celular aquí viendo TikTok. Bueno, los otros días él estaba con sus mejores amigas y me dice, no, mami, estábamos sentados y yo pasaba así el TikTok en la tablet de una de ellas, ellos estaban viendo TikTok. Yo lo hago con mi hija. Sí, a veces uno dice, oye, pero ustedes hablan, ustedes se Ajá. comunican, ustedes, porque la realidad es que a veces ellos están tan envueltos Pero para ti ha sido un reto Mira, para mí la ha existencia sido, de las redes sociales, porque obviamente nos criaron a nosotros en una época totalmente distinta. sí, para mí ha sido totalmente un reto porque inclusive en casa, al momento de que él asuma sus responsabilidades, como todos los niños tienen que tener responsabilidades en su casa, ¿verdad? Pues a veces dice, espérate que estoy viendo esto, pero papá, ya lleva. Esas cajas llevan ahí sin moverlas de agua, esas Ajá. cajas de agua llevan ahí. ¿Cómo me dices que no tienes tiempo si llevas 2 horas o 3? Pero sí también me he percatado de lo que dices. No, el concepto lickers es que Lurkers. Fíjate que el hijo mío tiene mucho conocimiento de lo que está pasando y yo creo que a veces uno menosprecia. Es que ellos lo escuchan. O sea, Todo. uno no sabe hasta qué punto ellos están actualizados, no tan solo en lo que pasa en Puerto Rico, sino en el mundo.
Y a veces yo he tenido conversaciones con mi hijo, que de nuevo, que él sabe ya cómo descentrarme, qué tema traer que me coge y ¿sabes? Me turba, ¿verdad? En el ¿Y sentido. cuáles son las redes sociales que más usan? Mira, él, obviamente TikTok, Ujú. es Ok. como que Instagram. Instagram. ¿Y el tuyo Esos son. también? Sí, esas dos. ¿Y la nena? Sí, la nena también creo que tiene Facebook, pero es Pero más, eso eso es eso es como de bien la de generación boomer. nuestra. Ajá, sí, ¿Cómo que sí. boomer? Yo no soy boomer. No, yo tampoco, yo me en Facebook, pero que es bien, no es de ellos. Él tiene, pero él está así mismo, él está al día de todo. Los otros días me dice, oye, algo que tú dijiste en el podcast, y yo, ¿qué tú haces escuchando el podcast? Y Así él no, es. porque es que no entendí, y fue que en otro de mis podcasts, en No Me Pasa Nada, que ahí somos nenas nada más, yo hablé de las justas de cómo, no, de que, porque la Yupi, tú sabes que la Yupi con cada recinto tiene su propio equipo, pero una Ana Geméndez te compiten todos juntos. Entonces él me dice, ¿qué era eso? Y yo, pues mira, te explico. Y entonces le expliqué y yo, pero yo No no sé nada de la sabía justa. que él, no, sí, él sabía, pero que no, que era que le explicara la cuestión de los equipos, de por qué Claro. la UPR Ok. no juega igual que Ana Geméndez y Exacto. que la Inter. Pero que eso era algo que yo estaba hablando en el podcast y yo, tú estás, a veces yo los escucho y ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero fíjate, eso es un tema súper interesante. Y cuando tú vienes a ver por qué Sí. Ana Geméndez compite en Y una como sola equipo universidad más fortalecido, y la Universidad claro. de Puerto Rico con sus retragilas de recintos, Los 11 recintos. quiere cada recinto competir aparte. Bueno, porque ciencia médica no compite, así que No. serían 10. Exacto. Pero ese es el nivel de conciencia y de preguntas que uno a veces no se hace, pero cuando tú vienes a ver, y te apuesto que en la cabeza de él Pero si tiene tú que haber pero si tú habido quieres hacer un todo solo un equipo para proceso. Yupi, yo te voy a hacer un cuento, se cae. No, no, no. No, pero mira Sí, sí, los sí. planteamientos lógicos, tú sabes, el hijo mío el otro día empezó a hablar de lo del Papa y yo me quedé como que, ¿en serio? Tú sabes, son temas que tú no asocias con los jóvenes, pero de alguna manera ellos se encargan de saberlo todo. Bueno, mi hija es política, mi hija es movilizadora del PNP en su colegio, buscó votos para el PNP. ¿A quién salió? Pues yo no sé. Tú no sabes cuál es Yo la no influencia sé, mayor yo en no su sé, vida. pero la niña es reconocida en su escuela como una movilizadora del Partido Nuevo Progresista. Algo hice en el camino. Mire, ¿qué anécdotas graciosas ustedes pueden contarme así compartiendo con sus hijos? De seguro hay 1000, pero uno de momento se Son queda pegado 1000. buscando. Sí, sí, pero es que esta es graciosa para otra gente, pero no fue graciosa para mí. Cuando 3 días antes del día de Navidad me dice, Ma, tengo que decirte algo. Iba y busca el perro, porque yo tengo 2 perros también, dos hijos perros, un Perrijos. pastor belga de 90 libras y una enana de 12 libras que manda al grande. Pero entonces él hace entrar al perro. Ma, es que tengo que decirte algo y empieza a acariciar el perro. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Es decirme, Ma, es que yo tengo novia. Eso también es algo. Y la mamá de mi novia quiere que yo vaya a pasar Navidad allá. Ah. No, eso no es gracioso. Pero si yo no sé que tú tenías novia y para colmo se quería ir a la Navidad. Pero, o sea, son ese tipo de cosas que ahora yo lo ¿Pero y qué miro y edad lo miro. tenía? Bueno, es No que me digas que tenía 18 años, Jenny. pues ya. No joda. Pero, o sea, No, yo no. pensé que tú estabas hablando de 13 años. No, porque la primera fue a los 12. Ok. Pero tú sabes lo que es que vengan y te digan. Yo sabía que tenía a la amiguita, de hecho, fue un concierto con ella, pero de eso a que es montarte en un novia avión. y que la mamá de la novia quiere que pase Navidad en su casa, mira, casi me mata. ¿Sabes, loco? Estas noticias se dan por parte. No sobando el perro. No sobando el perro y diciéndome, tú sabes, pero ahora que lo miro, mira qué chistosito el tipo tú sabes, pero anécdotas hay un montón. Y tú, cuéntame, Marisol. Pues mira, en mi caso es una anécdota que yo hago de cuando él estaba chiquitito y estábamos en una fila para pagar y está esta señora que empieza a hacerle cucas monas.
Y entonces él empieza, él la mira así y le hace, ¿y qué te pasó qué te pasó? Y ella le hace, ¿qué te pasó en la ceja? Y yo, ay, Dios mío. Y yo, Dios mío, que ella se vire para allá y ella le decía, ¿pero qué tengo? ¿Qué tengo? Y él, que están pintadas. Y era que la señora parece que se había hecho maquillaje permanente y ya eso se va Bien poniendo de un delicadito, color bien delicadito. y ya estaban azules o verdosas. Anda. Y ella, y yo, ay, Dios mío, qué bochorno. Después yo me reía, pero fue vergonzoso. Me imagino. Yo también he pasado vergüenza y me faltarán muchas más. ¿Y qué usted le dirían a una madre primeriza? Desde tu perspectiva, en tu caso, de la adopción y en el tuyo de la sorpresa, Ujú. estoy embarazada. Ujú. Mira, que no hay un librito específico para la maternidad, ni aquella que sobreviene a través de la adopción, por medio de la adopción, ni por el medio, ¿verdad?, de un embarazo natural. Cada niño es único, cada familia es única. Cuando uno recibe a un hijo, lo importante es ir paso a paso, comunicarse. Muchos de los problemas que hay hoy en día y que tienen las personas en los procesos de crianza hoy en día es que perdieron la capacidad de escuchar y entender a los hijos, pero también a quien pueden ayudarlos en los procesos, ¿verdad? Uno se cree que lo sabe todo, uno no lo sabe todo. No está mal buscar ayuda. Tener un hijo, un bebé, es no dormir. Hay gente que no duerme y se descompensa. Busca ayuda, ¿verdad? Y eso no es malo, eso no te hace más o mejor o peor papá o mamá. Es que sencillamente los retos son diferentes. Ahora realmente las exigencias para padres y madres, ¿verdad? Porque uno desde el punto de vista de la maternidad, agraciadamente hay muchas más apertura de los padres en este momento a participar activamente de esos procesos. Déjenlo que participe de esos procesos. Dese el espacio. Mamá, no está mal que tú quieras irte un día al cine y dejar el bebé cuidando, ¿verdad? Así que se trata de cuidar a la criatura, pero también de cuidarse uno, ¿verdad? Y yo creo que no hay nada más grande que uno tener un hijo. Y vuelvo y repito, indistintamente cómo llegue a tu vida. Son seres especiales, son quienes pueden transformar la vida de uno. Pero también tenemos que reconocer que nosotros como humanos, como seres humanos, somos imperfectos y que en el proceso vamos aprendiendo y que lo importante es estar abiertos a buscar ayuda si la necesitamos. Eso es así. Y añado a eso que a veces nosotros como padres, ¿verdad? Nos exigimos un montón y y esto yo lo digo y el consejo que voy a dar, yo soy la primera que muchas veces no me lo aplico. Yo a veces recuerdo y hago yo pude haber hecho esto mejor. Pero sabes que siempre uno tiene que dar lo mejor de uno, pero reconociendo que tú tienes unas herramientas en X momento. Yo tengo ahora mismo un conocimiento que a los 26, cuando lo tuve, jamás en la vida lo iba a tener. En aquel momento tenía energía para ¿verdad? Para bregar con un bebé. Pero ahora yo tengo un conocimiento que yo hago yo debo haber hecho esto diferente, esto diferente, esto diferente, y me torturo a mí misma. Y después hago, no tengo que ser tan dura conmigo misma porque las herramientas que yo tenía a los 26, a los 30, hasta los 35, vamos, no son las mismas que tengo hoy en día. Pero no te sientas mal, a mí me pasa todo el tiempo. Yo digo, lo estaré haciendo bien, tomé la decisión correcta, le habré contestado de mala manera. Y algo que yo he aprendido es tener mucha humildad con mi hija. Y yo creo que eso es bien difícil de practicar. Y cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Sí. Yo he perdido la tabla, yo he gritado. El que diga que nunca le ha gritado un niño está bien loco y está diciendo una mentira, porque hay veces que perdemos la cabeza. Y decir, basta, no me sigas preguntando lo mismo. Y después tengo que reflexionar y decir, le grité. Porque uno le ve la cara. Uno ve la cara de que se asustaron porque no es algo normal que ocurra. Y yo he ido 5 minutos después de decir,
Victoria, lo hice mal, te grité, no estuvo bien, eso no debe de pasar, pero necesito que tú también cooperes conmigo. Ujú. Sí. Claro, ahora están más grandecitos y uno puede entrar en esa dinámica para que ella entienda, pero yo traté de practicar eso desde que ella era bien chiquita, para que ella también entienda y reconozca cuando ella está mal y aprenda a pedir perdón, porque yo creo que erramos mucho en eso, no reconocer nuestros errores y entender que no somos perfectos y entender que nos vamos a cuestionar toda la vida. Claro, y el discípulo, una vez una compañera de trabajo que yo tuve, yo tenía a Gael bebé, ella tenía la nena de ella tendría que tener como 5 añitos, y un día hablando así en el lunch, ella me dice, tú te vas a dar cuenta de que la parte más difícil de ser mamá y la más que duele es disciplinar. Ujú. Y eso es bien cierto. Ese era un punto que quería traer. No es dejar de disciplinar, porque la disciplina es importante, la estructura es importante, el que los niños aprendan lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y lo que los pone a riesgo y los que realmente le permite fluir es importante. Y los padres y madres, y sobre todo las madres que vamos a celebrar nuestro día el próximo domingo, tenemos que reconocer que eso es parte importante del desarrollo de nuestros hijos e hijas. Que a veces, y con tantas cosas modernas, porque yo te digo ahora, yo tengo varios sobrinos nietos y las chulerías que hay de juguetes y para comprar, mira, la realidad es que hay muchísimas cosas que hace 19 años cuando nació Edric no había, pero cuando nacíamos nosotros tampoco los había. Y la realidad es que algo que yo he descubierto es que disfrutan más con la bolita de $3 No, sí. Ujú. o con el carrito que corre solito, que no es de control remoto, que sencillamente empujan. Mi hija que a amaba veces, un carrito de madera. Tenía como un año y pico y ella se pasaba por toda la casa con el carrito de madera. y son cosas que uno los ayuda en el desarrollo motor, pero también lo disfrutan. Entonces a veces nosotros estamos tan centrados y la competencia de qué es lo que tienen los menores es tanto, tú sabes, en términos del materialismo Sí. el materialismo que impera en nuestra sociedad, que nos olvidamos que la bolita no les gusta porque es una bolita, les gusta porque uno juega con ellos. El carrito no le gusta porque es un carrito chulo y corre duro. Les gusta porque permite que tú juegues con ellos o permite la interacción, ¿verdad? Así que a veces uno tiene que mirar para atrás y ir un poquito al pasado para poder entender qué cosas se han ido perdiendo que ha llevado a la juventud a ese nivel de aislamiento social en el que viven. Y es Sí, es que bien distinto. ese tipo de juego, cuando conversábamos de que ahora los chicos y chicas lo que hacen es reunirse a ver las redes sociales, eso pasa. O sea, y en todos los núcleos, y me pasa a mí, te pasa a ti, te le va a pasar a ti, pero es porque en el proceso se perdió lo que es jugar. Es cierto. Yo me acuerdo que yo salía a mi calle en bicicleta y tirábamos las bicicletas en una esquina y por ahí salía todo el mundo a correr y a jugar. Ahora no. No, tú no los ves. Yo me emocioné porque yo vivo en un condominio y desde el condominio se ve la urbanización. Yo me emocioné tanto cuando yo vi nenes en Halloween tricorteando y yo, Dios mío, todavía tricorteo. Sí, todavía. Qué Porque yo voy bueno, con la porque mía. no es o sea, yo a mi nene, como yo no vivía, no vivía en urbanización mientras él crecía, yo lo llevaba a plaza. Ah, bueno, A también. tricotear en plaza, excepto una vez que una amiga mía me dijo, mira, vente conmigo, que para la urbanización de ella hacían como que, pero la mayoría de las veces era plaza y ver nenes otra vez en la calle, porque tú no los ves, tú no los ves. Miren, y para ir cerrando, ¿algún mensaje especial que quieran dar para el Día de la Madre? Pues nada, yo quiero felicitar a todas esas madres, sobre todo las madres trabajadoras, esas que han criado a sus hijos solas y que han eh, tenido una jornada de trabajo, 2, 3, 4 a veces para poder sobrellevar un hogar, ¿verdad? Y que día a día luchan porque sus hijos tengan una vida llena de calidad, de bienestar, que realmente les enseñan lo que es importante,
las felicito de todo corazón y es importante que nunca se sientan solas, que sepan que están haciendo lo correcto para sus hijos, pero que ellas también son importantes y que busquen sus espacios, porque la maternidad, mucha gente piensa que tienen que ser exclusivamente sacrificios. No, creo que hay maneras de balancear la ecuación y eso al final redunda en bienestar para sus hijos. Y este mensaje, ¿verdad? Lo traigo de esa manera porque nosotras todas queremos ser super moms. Todas queremos ser la mejor mamá del mundo, pero para nosotras ser las mejores mamás del mundo, tenemos que amarnos también a nosotras. Eso es así. Pues sí, yéndome, ¿verdad? En esa misma línea, que sepan que no sean tan duras con ellas mismas, no sean duras consigo mismas y que se den su espacio, que sepan que lo están haciendo bien, que siempre den lo mejor de sí para esos nenes y dar lo mejor de sí no es sacrificarte, no es ir por la vida, sino es compartir y sobre todo compartir. A mí cada vez que alguien me dice, estoy embarazada o mi esposa está embarazada, yo digo, disfrútalo, mano, disfrútalo porque crecen a las millas. Ay, sí. Yo quisiera a veces, o sea, yo encontré antier recogiendo unas cosas, encuentro la foto de grupo del de sexto grado y yo, Dios mío, esto yo siento que es infantil y ya, o sea, ya está en la UPI estudiando, así que disfrútenlo mucho y aunque hayan, yo sé que hay días y hay días que son bien difíciles, que uno duda de si lo estás haciendo bien o que yo hice mal para que esto esté pasando. Ellos son un mundo, ellos son diferentes, ellos vienen con su propia personalidad, no importa cómo tú seas o cómo sea el hermano o lo que sea, pero siempre da lo mejor de ti y disfrútalos. Vea esas actividades y si no puedes, pues delégalo, y no te sientas mal si no puedes, pero lo importante es que disfrutes cada momento por más sencillo que sea, porque crecen muy rápido. Y yo creo que algo bien importante que están diciendo las dos es que hay que buscar el espacio también para uno. No podemos creernos las madres abnegadas que solamente vivimos para nuestros hijos. También hay que buscar esos espacios para compartir con las amigas. El otro día aquí tuvimos a Carmen Jovet y a mí me encantó eso que dijo. Siempre sal con tus amigas, comparte con ellas. Tus amigas pueden ser ese apoyo que a lo mejor no tienen una madre o un padre que te ayude a llevar al nene a la escuela o un papá presente, pero siempre vas a tener alguna amiga que te pueda dar la mano y incluso dar un consejo, porque cuántas veces cuando Victoria era bien chiquitita, como esos primeros 2 años, yo no sabía ni qué hacer. Ya yo estaba loca porque como tú dijiste, no duermes. Y en una le digo a una mamá y le hago una pregunta y esa mujer me dio el remedio santo. Porque muchas veces nos creemos que lo sabemos todo. Me dio el remedio santo y yo empecé a dormir. Yo dije, bueno, yo lactaba a mi hija y era 1 año y medio. Y ella me dice, no, esto es lo que tú vas a hacer, tú la vas a destetar y esto se va a acabar. Al 1 año y medio tomé la decisión con el apoyo de esta amiga, la llamo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste que tenía que hacer? Hice exactamente lo que tenía que hacer. Empecé a dormir. Y empecé a ser persona nuevamente. Ajá. Porque es que también las exigencias a nivel de sociedad son bien injustas. Sí, de hecho, con el tema de la lactancia. No, eso es otro cuento. Podemos hacer un podcast completo de la lactancia. Yo me acuerdo que todavía Facebook no estaba y yo me sentía, yo lacté hasta los 6 meses porque empecé a trabajar en una agencia y tú te secas porque es como que no tenía tiempo, whatever. Claro, y yo me sentía tan culpable. Yo, Dios mío, le voy a dar fórmula a mi bebé, a mi criatura. Yo lloré. Y lloré muchísimo, y yo dije, bueno, eso fue una presión que yo sentí de mis peers, de las mujeres que estaban embarazadas a mi alrededor, que era no, porque yo lacté hasta tal edad. Tienes que parir. Y tienes que parir pujar natural y no te Sí. puedes poner ninguna anestesia. Tú tienes Y en que la ser- casa y sin epidural. Ay, bendito, qué cosas me vienen a mí. Volvemos a lo mismo. Tus zapatos son tus zapatos. Exacto. Nadie los calza como tú. Y tú no puedes calzar los de otra gente. Así que es a su propio ritmo. Va a haber. Y hay que fluir. Hay mujeres que lactan hasta los 4. Bienvenido sea. 4 años. Hay otras que no pueden Qué lactar. campeona. Bienvenido sea también. O sea, cada quien. Es que a veces nosotros somos tan fanáticos de mirar la paja en el ojo ajeno. Ajá. Confórmese con vivir su vida y olvídese del gesto.
Así mismo es. Yo creo que hoy hemos tenido un podcast súper interesante. Conocieron ese lado maternal de Marisol, que no es la hora machorra, ni siempre el lunes, y de Ciení, que fue secretaria hasta el otro día, y obviamente conocíamos su parte profesional, pero no esa complejidad de uno batallar entre el trabajo y los hijos y las anécdotas. Así que yo imagino que muchos de ustedes se han visto reflejados en los cuentos que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ha sido un podcast súper interesante, conociendo la vida maternal tanto de Marisol como de Ciení. Pero, ¿qué ustedes están haciendo ahora? ¿Cómo consiguen a Ciení? ¿Cómo consiguen a Marisol en las redes? Cuéntame. Bueno, pues yo estoy en este momento trabajando mi LLC, 100 I Solutions, el número 100 con una I Solutions, y me pueden conseguir en el 939-628-3279. Estoy dedicándome a trabajar con el tercer sector, que es de donde yo vengo. Muy bien. Y a la orden. Pues a mí me escuchan de lunes a viernes en el barrio 94 por la nueva 94. Me escuchan todos los lunes en el podcast Siempre es Lunes. Los jueves en el podcast No Me Pasa Nada. Y ahí así mismo son nuestras redes, Siempre es Lunes y No Me Pasa Nada. Y a mí me pueden seguir como Jibara Bicha en Instagram. ¿Cómo es? Me gusta eso. Y no de playa. Porque se demora marido, seguro. Esos fueron los muchachos en el podcast. Fue como que yo tenía un nick bien porquería, había un handle bien random y me dijeron, no, pero ponte ese, Jibara Bicha. Me gusta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Recuerden seguir nuestro periódico digital, NewsPR, y En Desacuerdo, que es nuestro podcast con Colvin Valentín.